En la clase anterior comenzamos a ver las evidencias que apoyan la teoría de la evolución. La teoría que afirma que los organismos, tal como los conocemos actualmente, derivan de ancestros que vivieron en el pasado. Y los organismos actuales están emparentados entre sí por lazos más o menos cercanos en términos de relaciones evolutivas. Vamos a seguir con esas evidencias hasta el final de esta clase. Y un grupo particularmente interesante para realizar este tipo de comparaciones son los reptiles. Entre los reptiles encontramos por un lado las serpientes y por otro lado los lagartos. Serpientes y lagartos se parecen en algunas de sus características, pero tienen una diferencia que nos resulta obvia a todos, ¿no es cierto? Las serpientes no tienen patas, los lagartos sí tienen patas. Serpientes y lagartos se parecen porque comparten un ancestro evolutivo común y podríamos preguntarnos cómo era ese ancestro. Si era parecido a una serpiente o era parecido a un lagarto. Quiero decir, ¿la serpiente y el lagarto derivan de un organismo sin patas o de un organismo con patas? ¿Las serpientes perdieron las patas a lo largo de la evolución o los lagartos desarrollaron las patas a partir de un ancestro que no las tenía? La respuesta en parte está en las serpientes actuales. Hay un grupo de serpientes que son los boidos, que incluye a las boas constrictoras, esos reptiles que se arrollan alrededor de la presa y la asfixian por compresión hasta matarla y después comerla. Cuando se mira la parte posterior del cuerpo, cerca de la cloaca, se ve que tiene dos pequeñas protuberancias que se parecen a dos patas, pero en realidad son muy pequeñas y cuando se observan los huesos se ve que en el interior del cuerpo además hay huesos que se corresponden con huesos de la cintura pélvica. En esta diapositiva, arriba a la izquierda, vemos las dos pequeños resabios de patas que tiene en la parte posterior del cuerpo una serpiente del grupo de las boas. En realidad no son verdaderas patas, son resabios evolutivos de un segundo par de extremidades que estaban presentes en los ancestros de las serpientes. Esto lo vemos en las serpientes actuales, pero si miramos los fósiles, como por ejemplo estos dos que están en la diagonal que va de arriba a la derecha, abajo a la izquierda, tenemos primero arriba una reconstrucción de una especie que los paleontólogos bautizaron como Pachyrhachis problematicus, que era una serpiente marina, pero que tenía patas traseras. En los fósiles se pueden ver un par de patas traseras. Los huesos, abajo a la izquierda, se corresponden con otra especie fósil de serpientes, que es Naiash rionegrina, una especie cuyos fósiles fueron detectados en la Patagonia Argentina, y que también tenía huesos que tienen relación con la cintura pélvica. Tenía, por ejemplo, el sacro, que es un hueso que sostiene la pelvis. Estas dos especies estaban en esa transición entre la presencia y la desaparición de las patas. Esta presencia de huesos vestigiales en organismos fósiles nos habla de una línea evolutiva que parte a partir de ancestros con patas. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que una estructura como las patas pueda desaparecer? Bueno, las patas podrían desaparecer por simple casualidad, quiero decir, una mutación que implica que los descendientes de un organismo nazcan sin patas. ¿Puede sobrevivir una serpiente sin patas? O mejor dicho, un lagarto que pierde sus patas. Bueno, depende del ambiente donde esté. Si se trataba de un organismo marino, quizá las patas no tenían ninguna función específica en el desplazamiento y una serpiente que nace sin patas puede nadar perfectamente bien, sobrevivir, reproducirse y dejar descendientes con la misma característica, o como en el caso de Naiash, que no era una especie marina, sino que aparentemente era un reptil fosorial, un reptil que vivía en cuevas. Las patas pueden ser poco importantes para un animal que se mueve en las grietas entre las piedras o en oquedades del terreno. Es más, las patas no solo podrían no ser importantes, sino hasta podrían ser un estorbo para ese tipo de locomoción, para ambos tipos de locomoción. De manera tal que una mutación que determinara que un organismo nace sin patas podría resultar beneficiosa para ese organismo en particular y podría aumentar sus probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Si una característica aumenta las chances de que un organismo sobreviva y se reproduzca, empieza a aumentar su frecuencia en la población. Quiero decir, cada vez son más abundantes los organismos que tienen esa característica que es ventajosa. ¿Por qué?
porque viven más tiempo, dejan más descendientes y por las leyes de la genética los descendientes se parecen a sus padres. Estas son evidencias que llevan a pensar que en realidad la hipótesis respecto de las características del ancestro común a serpientes y a lagartos está más cerca de apoyar la idea de que los ancestros comunes a serpientes y lagartos se parecían a los lagartos, tenían patas. Estas pérdidas de patas aparentemente se han producido varias veces en distintos grupos de vertebrados. En esta diapositiva arriba a la izquierda tenemos un anfibio, pertenece al grupo de los sápodos, es un animal sin patas, pero es pariente de sapos, ranas y salamandras. Perdió las patas a lo largo de su historia evolutiva. Deriva de anfibios que sí tenían patas. Lo mismo abajo a la derecha, un reptil anfisbénido es en realidad un lagarto sin patas. Parece una serpiente, pero es un lagarto, está emparentado de manera muy cercana con los lagartos y en ese grupo también se produjo una desaparición de las extremidades anteriores y posteriores. Y si miramos los embriones, vamos a encontrar todavía características que nos llaman más la atención. Acá tenemos 4 embriones, un embrión de un pez, de un reptil, en particular ese es un embrión de una tortuga, un embrión de un ave y un embrión de un humano. Lo primero que vemos es que son muy parecidos. Los adultos de peces, reptiles, aves y humanos somos diferentes en términos morfológicos, es muy fácil distinguir uno de otro. Acá no es tan fácil distinguir a quién corresponde, si no estuvieran los carteles abajo, a quién corresponde cada uno de esos embriones. Lo segundo que vemos es que hay estructuras en los embriones de algunos grupos que no están presentes en los adultos. Por ejemplo, las aves no tienen cola cuando son adultas y los mamíferos, los humanos, perdón, en particular, tampoco tenemos cola. Lo mismo para los primordios branquiales. Los primordios branquiales son los tejidos a partir de los cuales se van a desarrollar las branquias. Eso va a pasar en los peces. Pero en cambio, los reptiles, las aves y los mamíferos no tienen branquias cuando nacen. Pese a eso, en algún momento del desarrollo embrionario de todos estos grupos, incluidos nosotros mismos, tenemos primordios branquiales. Esos primordios de branquias no tienen ninguna función en el embrión, ¿no? Volvemos a esa cuestión de ¿para qué sirven? ¿Sirven para algo? No sirven para nada. Y la pregunta completa no tiene ningún sentido. Un embrión de humano recibe oxígeno a partir de la circulación de la sangre materna que llega hasta el cuerpo del embrión por el cordón umbilical. Esos primordios branquiales son parte de nuestro patrimonio evolutivo, quiero decir, parte de la herencia que recibimos de organismos en cuyo desarrollo, hasta llegar a la etapa adulta, sí se desenvolvían, se desarrollaban por completo estas formas de respiración que son las branquias. No tenemos branquias, pero sí tenemos la información necesaria para desarrollar branquias, y eso lo tenemos porque derivamos de organismos que tenían branquias. Este es otro caso que tiene que ver con los embriones, y son los embriones del animal más grande del planeta, que lo nombrábamos en nuestra clase anterior, que es la ballena azul. La ballena pertenece al grupo de los cetáceos, junto con todas las otras ballenas y con los delfines, y hay dos grandes subgrupos en los cetáceos. Por un lado, los cetáceos odontocetos, que son los que tienen boca con dientes, y por otro lado, los cetáceos misticetos, que no tienen dientes, sino que tienen barbas. Las barbas son unas estructuras córneas que están a los lados de la boca y que sirven para filtrar el agua en la estrategia de alimentación que tienen estos animales, que es la que tiene la ballena azul y tiene también la ballena franca austral. Las ballenas de este grupo abren su boca, la llenan de agua, la cierran y después por compresión vacían todo ese volumen de agua que es filtrado a través de las barbas, las que retienen los pequeños organismos que sirven de alimento a estas ballenas. Ahora a la derecha lo que tenemos en la fotografía es un embrión de ballena azul. Fíjense que tiene el cordón umbilical, estamos hablando de un mamífero placentario igual que nosotros, un animal que es parido por su madre y que se amamanta hasta cierta etapa de su desarrollo, tiene pulmones igual que nosotros, tiene que salir a la superficie para respirar aire gaseoso y estos organismos, estos embriones, en algún momento de su desarrollo dentro del cuerpo de sus madres, tienen dientes en la boca. Estoy hablando de una especie que nace sin dientes, que tiene barbas y que se alimenta por filtración, y estoy diciendo que en algún momento de su desarrollo embrionario
la boca tiene dientes, igual que un humano en algún momento de su desarrollo embrionario tiene primordios branquiales. ¿Para qué sirven los dientes en un embrión de ballena que se alimenta a través del cordón umbilical? Bueno, lo que no sirve es esa pregunta. No hay ningún diseño que, en términos lógicos, le ponga dientes a un animal en un momento en el que no tiene ningún sentido, pues no se está alimentando de nada, y máximo en un animal que nunca va a tener dientes a lo largo de su vida, una vez que sea parido, que se complete ese desarrollo embrionario. Los dientes, de nuevo, son un recuerdo del pasado, son una estructura que nos permite afirmar que los ancestros de las ballenas sí tenían dientes. A veces comparamos dos grupos de organismos y estamos observando características que se presentan en dos estados alternativos. Por ejemplo, en este caso de los cetáceos, cetáceos con barbas y cetáceos con dientes, misticetos y odontocetos. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿cuál de esos dos estados es el primitivo? ¿Cuál de los dos es el que estaba presente en el ancestro común? ¿Se acuerdan cuando comparábamos las serpientes y los lagartos, que terminamos concluyendo que el ancestro común a serpientes y lagartos tenía patas? ¿El ancestro común a las ballenas con dientes y con barbas tenía dientes o tenía barbas? La característica presente en el ancestro común se conoce como estado primitivo o plesiomórfico. Y la característica que aparece como novedad o derivada se conoce como característica apomórfica o apomorfía, plesiomorfía y apomorfía. En este caso tenemos que tener un cuidado especial. Cuando hablamos de primitivo, no quiere decir menos eficiente ni menos complejo. Simplemente quiere decir que apareció antes en la historia evolutiva de los grupos. Quiere decir que es la característica que estaba presente en el ancestro común a los dos organismos que estamos comparando. Las pistas que nos dan el desarrollo embrionario de los cetáceos misticetos, de los cetáceos con barbas, el hecho de que sus embriones en algún momento de su desarrollo tengan dientes, es parte de las evidencias que nos ayudan a resolver estas preguntas. En este caso, ayudan a entender que el ancestro común a ballenas con barbas y con dientes tenía dientes. Por eso las ballenas con barbas tienen dientes en algún momento de su desarrollo embrionario. Sin embargo, hay otras estrategias que nos permiten identificar los rasgos apomórficos y plesiomórficos y que tienen que ver con comparar estos grupos que estamos observando con un taxón hermano, con un grupo que derivó de la rama evolutiva que lleva a estos dos conjuntos de organismos que estamos analizando. Y esto lo vamos a ver en más detalle cuando lleguemos a las clases de taxonomía, de clasificación de organismos. Siguiendo con las ballenas, hay un fósil de ballenas que los paleontólogos bautizaron como Mayacetus inus, y hay mucha información en este nombre. Mayacetus quiere decir ballena madre, e Inus es el nombre de una diosa romana de la fertilidad. Mayacetus pertenecía a un grupo de cetáceos que se conoce con el nombre de arqueocetos, ¿sí? Ballenas antiguas, que vivieron hace unos 47 millones de años, y este fósil fue encontrado en el año 2000 en Pakistán. El análisis de este fósil permite detectar características que claramente están asociadas con la vida en el mar. Por ejemplo, una boca con dientes agudos típicos de especies ictiófagas, de especies que se alimentan de peces, y miembros anteriores y posteriores en forma de palas que son particularmente eficientes para moverse en el agua, para nadar. Sin embargo, hay otro rasgo que vamos a ver en unos pocos minutos que nos hace pensar que pese a que estas especies pasaban una buena parte del tiempo en el agua, sí salían del agua para descansar, para aparearse y para parir a sus crías, como actualmente hacen otras especies de mamíferos marinos, como los elefantes marinos y los leones marinos. La característica que nos hace pensar que estos animales pasaban parte del tiempo en el agua es que esta especie, que como les dije se llama ballena madre, Mayacetus, fue encontrada fosilizada con un embrión en su interior. Tenía un ballenato que estaba pronto a nacer y ese ballenato ya estaba en posición de parto con la cabeza en el canal de parto. Los mamíferos terrestres paren a sus crías de cabeza. Así nacemos todos nosotros y así nacen el resto de los mamíferos terrestres que conocemos. Quizá ustedes vieron alguna vez cómo nace un perro o un gato. Lo primero que sale del cuerpo de la madre es la cabeza. En cambio, los mamíferos marinos, los mamíferos acuáticos,
paren a las crías de cola. Si alguna vez vieron un video del nacimiento de un delfín, en el video se ve como lo primero que sale del cuerpo de la madre es la cola. Estas evidencias nos dicen que Mayacetus y en general los ancestros de las ballenas eran animales terrestres, o mejor dicho, animales que pasaban parte de su vida en la tierra y parte en el agua, y animales que tenían dos pares de patas, que tenían un par de extremidades anteriores y un par de extremidades posteriores. Las huellas de esas extremidades posteriores, como vimos en nuestra primera clase de evolución, todavía están presentes en forma de pequeños huesos relictuales remanentes de la cintura pélvica en las ballenas actuales. Este es otro animal que nos plantea una serie de interrogantes. Es un animal que tiene características que parecen de un mamífero. Tiene el cuerpo cubierto de pelos y glándulas mamarias con las que amamanta a sus crías. Sin embargo, tiene un pico córneo, como las aves, y pone huevos, también como las aves. Y además tiene espinas que secretan un veneno, es decir, le sirven de defensa, espinas venenosas, que esa es una característica más bien de peces y de reptiles. Estamos hablando de un animal que ustedes conocen, que es el ornitorrinco, y parece una mezcla de mamífero, ave y reptil. En realidad el ornitorrinco no es una mezcla de nada, es 100% mamífero. Tiene ciertos rasgos primitivos que comparte con los mamíferos ancestrales, como por ejemplo poner huevos. Qué raro un mamífero que ponga huevos, ¿no? Bueno, en realidad lo raro es no poner huevos. Lo raro es la característica que tenemos el resto de los mamíferos placentarios, que parimos a nuestras crías directamente vivas, pero no rodeadas por una membrana, por lo menos no desde que nacen. Y eso es lo raro porque los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y algunos mamíferos como el ornitorrinco ponen huevos. Parir a las crías sin una membrana, parir a las crías directamente vivas, como pasa en el caso de los placentarios, es una apomorfía, es una novedad evolutiva. Ese es el estado evolucionado de la característica. Si comparamos un humano con un ornitorrinco, la característica de que las crías nazcan sin una membrana versus que las crías nazcan dentro de una membrana en un huevo, la característica apomórfica es parir a las crías sin membrana, y la característica plesiomórfica, que se parece al ancestro común de todos los mamíferos, es poner huevos. Nuestros ancestros ponían huevos. En cambio, el ornitorrinco tiene características que son apomórficas, tiene características evolucionadas, por ejemplo, el pico córneo, las espinas venenosas y las patas con membranas, tiene membranas entre los dedos que aumentan la eficiencia de la natación. Cuando el ornitorrinco nada, eso le permite nadar de forma más eficiente y más rápida. Esas son características apomórficas. Nosotros no tenemos membranas entre nuestros dedos. Si comparamos nuestra mano con la pata de un ornitorrinco que sí tiene membranas, nuestra característica es la característica plesiomórfica. Quiere decir, el ancestro común a humanos y a ornitorrincos no tenía membranas entre los dedos. Todas estas características y evidencias que estamos viendo a favor de la evolución tienen que ver con estructuras anatómicas. Pero si nos vamos a cuestiones más básicas, a las características de nuestras moléculas y de nuestras células, vamos a encontrar que estas homologías aparecen incluso al comparar organismos muy diferentes. Por ejemplo, una célula procariótica, una bacteria, con las células de un organismo eucariótico, de un organismo multicelular como podemos ser nosotros mismos. Si pensamos, por ejemplo, en estructuras que ya hemos visto en clases anteriores como la membrana plasmática de una bacteria y la membrana plasmática de nuestras células tienen básicamente la misma estructura. Son una bicapa fosfolipídica con proteínas. Si pensamos en el código genético de los humanos y de todos los vertebrados y de todos los animales y de los hongos y de los protistas y de los procariotas, es el mismo. Estamos hablando de ADN con una secuencia de 4 nucleótidos. Esas características compartidas no se comparten por casualidad, sino que hay una causa para parecernos en eso. Por eso son características homólogas. Compartimos esa característica porque ya estaba presente en los ancestros comunes a las bacterias actuales y a los eucariotas y al resto de los organismos que viven en el planeta. Todos los organismos derivamos de un ancestro común. ¿Se acuerdan cuando vimos teoría celular que hablamos del origen único de la vida?
el origen monofilético de la vida fue una célula, uno de los ensayos, probablemente, por supuesto ensayos espontáneos, de aparición de estructuras con capacidad de autorreplicación que llevaron a las células, uno de esos experimentos biológicos terminó en todos los organismos que conocimos ahora. Todas las células de todos los organismos vivos hoy en el planeta y las células de todos los organismos que vivieron en el pasado, incluso de las especies extintas, derivan de una sola célula presente en algún momento del pasado evolutivo de este planeta. Otro cuerpo importante de evidencias a favor de la teoría de la evolución vienen de la biogeografía. La biogeografía es la parte de la biología que estudia la distribución de los organismos en el planeta y las causas de esta distribución. Desde hace muchísimo tiempo ha llamado la atención de los naturalistas el hecho de que ambientes que se parecen mucho y que están en distintos continentes tengan especies de plantas y de animales diferentes. Por ejemplo, ¿por qué hay tigres en las selvas de Asia, pero no hay tigres en las selvas de América del Sur? Y en cambio en las selvas de América del Sur hay yaguaretés. ¿O por qué hay ñandúes en las pampas de América del Sur y no hay ñandúes en las praderas africanas y en cambio ahí hay avestruces? Y en las praderas de Australia no hay ni ñandúes ni avestruces y hay emúes. Eso es porque los avestruces o los ñandúes no podrían vivir en África o en Australia. Probablemente sí. Si yo tomo un grupo de avestruces y los suelto en África, capaz que les va muy bien, porque las condiciones ambientales son apropiadas para vivir. Y si las condiciones son apropiadas, ¿por qué no están ahí? Bueno, porque derivan de especies que no estaban en ese lugar. La respuesta a la distribución de las especies en el planeta tiene que ver con la distribución de los organismos que les dieron origen. Un caso particularmente interesante es el caso de las islas oceánicas. Cuando se estudia la fauna y la flora de las islas oceánicas, llama la atención la enorme cantidad de especies endémicas que hay en las islas. ¿Recuerdan que yo les conté en la clase anterior de la especie endémica de Cuba, una especie de colibrí endémica de Cuba? Y dijimos que endémica es una especie que solo está en un lugar, en una región particular. Las islas, llamativamente, tienen muchas especies que no están en el continente. ¿Por qué es esto? Bueno, porque las especies de las islas derivan de aquellos organismos que consiguieron colonizar las islas. Estoy hablando de islas oceánicas, ¿no? De islas que están muy alejadas de los continentes, y evolutivamente no mantuvieron lazos ni relaciones con las especies que están en el continente. Los lazos y las relaciones son previas a la colonización. De ahí en adelante empieza una historia evolutiva separada. Eso se ve, por ejemplo, en conjuntos completos de organismos, en las faunas completas de distintos continentes. Por ejemplo, en Australia hay una enorme diversidad de mamíferos marsupiales. Son mamíferos que paren a las crías en un estadio incompleto de desarrollo y que entonces el desarrollo se completa en esa bolsa abdominal que llamamos marsupio. Hay una variedad enorme de mamíferos marsupiales en Australia que se distribuyen en nichos ecológicos muy diferentes. Quiero decir que tienen estrategias de alimentación y de supervivencia distintas, pero que son muy parecidas a las de otros mamíferos de América del Sur, pero en ese caso, en América del Sur, el predominio es de mamíferos placentarios. ¿Por qué hay tantos marsupiales en Australia? ¿Y por qué también hay tantos fósiles de marsupiales en Australia? ¿Por qué hay marsupiales en Australia y hay marsupiales en América del Sur y en el sur de América del Norte, pero no tenemos marsupiales en Europa ni en Asia? La respuesta a la distribución de grupos completos de organismos muchas veces no tiene que ver con su distribución actual, sino con cómo se distribuían en el momento en que las placas continentales tenían una dispersión diferente en el planeta. Ustedes saben que en algún momento, tal como predice la teoría o explica la teoría de deriva continental, el planeta tenía un único megacontinente. Si vemos cómo se distribuían en el pasado los distintos continentes que hoy están separados, entendemos el porqué de la distribución de grupos completos de organismos. Para terminar con las evidencias a favor de la evolución, vamos a hablar de lo que llamamos microevolución, que son cambios en la frecuencia de los genes en una población, cambios en la frecuencia de los alelos de los distintos genes en una población en unas pocas generaciones, en un tiempo que es compatible con nuestra capacidad de observación. Esa es la evolución que vemos. Y el primer ejemplo que vamos a ver es un caso que genéricamente se conoce como melanismo industrial. Si observan con atención,
en esta figura hay dos mariposas, una está a la derecha y es de color claro, y otra está a la izquierda, es mucho más difícil de detectar y es de color oscuro. Las dos especies corresponden a la misma especie, las dos mariposas pertenecen a la misma especie, es una especie de mariposa que se llama Biston betularia y que se distribuye en el Reino Unido, y siempre esta especie tuvo formas claras y formas oscuras. Por supuesto, esas diferencias fenotípicas tienen un correlato con la información genética de los organismos, con su genotipo. Esta especie se llama Biston betularia, y betularia, el epíteto específico, viene del nombre de los abedules. Betula es el género de los abedules. Los abedules son árboles que tienen los troncos de color muy claro. Yo les dije, siempre hubo mariposas claras y mariposas oscuras, pero durante mucho tiempo predominaron las mariposas claras. Las mariposas claras que se paran sobre un tronco de color claro son mucho más difíciles de detectar por parte de los predadores, como por ejemplo las aves, entonces viven más tiempo y dejan más descendientes. Una mariposa oscura que se para sobre un tronco claro es fácilmente detectable por el predador y las posibilidades de que lleguen vivas a reproducirse son mucho menores. Eso significa que las proporciones fenotípicas en la población van a estar a favor de las especies claras. Quiero decir que va a haber muchas más mariposas claras que mariposas oscuras. Ahora, a partir de la Revolución Industrial, en Inglaterra, que fue la generalización en el uso de los combustibles fósiles, sobre todo de carbón, para hacer andar las máquinas de vapor, se produce una cantidad enorme de emisiones de hollín que tiñen de negro la superficie de los troncos de los árboles y el suelo y las hojas y todo. A partir de ese momento, troncos de árboles oscuros son un sustrato sobre el cual las mariposas claras son mucho más fáciles de detectar por los predadores. Y en cambio resulta mucho más efectivo en términos de supervivencia tener colores oscuros. A partir de ese cambio en el ambiente, las proporciones fenotípicas, la abundancia relativa de mariposas claras y oscuras empieza a cambiar. A medida que pasan los años, las mariposas claras, que antes eran las más abundantes, se vuelven cada vez más raras, y las mariposas oscuras, que antes eran raras, se vuelven cada vez más abundantes. Esto produce una modificación, por supuesto, en las proporciones de los alelos que codifican para esos colores. Ese cambio en la frecuencia de los alelos, como consecuencia de un cambio en la presión de selección, de un cambio en los factores que favorecen o perjudican a los organismos en función de sus características, es lo que llamamos microevolución. Vamos a ver otro ejemplo de microevolución ahora, y es un ejemplo que se produce a partir de un evento histórico que ocurrió en el siglo XII. En esa época, el Japón era gobernado por un emperador que se llamaba Antoku y que tenía apenas 7 años. Antoku pertenecía a un clan de samuráis que eran los Heike. Los Heike estaban enfrentados históricamente con otro clan samurái que eran los Genji. Llegó un momento, el 24 de abril del año 1185, en el que se produjo la batalla final entre los dos clanes de samuráis. Y esa batalla fue una batalla naval que ocurrió en Dano-ura, en el mar interior del Japón. Los Heike eran superados en número y en estrategia y fueron derrotados por los samuráis Genji. El propio emperador Antoku se suicidó, cuenta la tradición, lanzándose al mar. Pero no todos los Heike murieron. Los Genji permitieron que 43 mujeres del pueblo Heike sobrevivieran y vivieran de ahí en adelante entre los pescadores. A partir de esta historia se generó una tradición que se conmemora todos los 24 de abril en Dano-ura y que rinde homenaje a los samuráis Heike que fueron derrotados. Esta historia tiene una ramificación biológica particularmente interesante. Dicen todavía en Japón que los samuráis Heike sobreviven en el mar, pero que viven en forma de cangrejos. Si miran la fotografía de la izquierda, la fotografía de un cangrejo que se conoce con el nombre de cangrejo samurái. Este cangrejo tiene en el caparazón unas marcas que, si las miramos con atención, parecen el rostro, ceño serio y fruncido de un samurái del Japón medieval. Cuenta la historia que hay una tradición entre los pescadores de Dano-ura que consiste en devolver al mar aquellos cangrejos que se parecen a un samurái. Los pescadores
pescan cangrejos con sus redes, y aquellos cangrejos que tienen un caparazón parecido a la cara de un samurái son devueltos al mar. Los demás son llevados al pueblo y son consumidos, son comidos. Esto viene desde el siglo XII, son más de 800 años, muchas generaciones de pescadores liberando a los cangrejos que se parecen a un samurái. Muchísimas generaciones de cangrejos en las cuales parecerse a un samurái implicaba mayores chances de sobrevivir y de reproducirse. Por las leyes de la genética, los hijos se parecen a los padres, y entonces, si los cangrejos que sobreviven tienen un caparazón que se parece a un samurái, con el tiempo aumenta la frecuencia de cangrejos que se parecen a samuráis. Es más, es posible que los pescadores cada vez sean más exigentes, y claro, hay que llevar algún cangrejo a casa, así que ahora nos fijamos muy bien y solo vamos a devolver al mar aquellos cangrejos que son muy parecidos a un samurái. Esto se llama selección artificial. Es un cambio en la frecuencia de los fenotipos que responde claramente a un cambio en la frecuencia de los alelos en una población como consecuencia de decisiones humanas. Son los humanos los que deciden o decidimos quiénes sobreviven y se reproducen y quiénes mueren. Lo mismo pasa con las técnicas que aplican los agricultores y los criadores de ganado, y en general que hemos desarrollado las personas a lo largo de la historia y que resultaron en la aparición de distintas razas, de ovejas, de vacas, de caballos, de perros, de gatos y de plantas cultivadas. Un criador de ovejas va a elegir los reproductores en función de sus características. Va a elegir qué animales van a dejar descendencia entre aquellos que tienen características que son particularmente deseables. Por ejemplo, que son buenos porque producen mucha lana, o fibras más largas de lana, o que son buenos produciendo leche o produciendo carne. Y así aparecen las distintas razas. Si en algunos siglos los humanos hemos generado esta variedad de razas de animales y de plantas, imagínense qué puede haber producido no la selección artificial, no la selección humana, sino la selección natural, las fuerzas de la naturaleza en miles de millones de años. La respuesta es toda la variedad de formas de vida que encontramos afuera. Este es otro caso de microevolución y tiene que ver con el aumento en la frecuencia de variedades de bacterias resistentes a los antibióticos. Dicen que uno de los peores lugares para contraer una enfermedad infecciosa es un hospital. ¿Por qué? Porque en los hospitales los antibióticos se usan intensamente y desde hace mucho tiempo. Un antibiótico es una sustancia creada para evitar la proliferación de bacterias o directamente matar a las bacterias. Pero un antibiótico no mata al 100% de las bacterias, porque en una población de bacterias hay variantes genéticas que las vuelven más y menos sensibles al antibiótico. Un antibiótico puede matar al 90% de la población. Sobrevive el 10%, pero ese 10% de sobrevive no sobrevive porque sí, sobrevive porque es resistente al antibiótico. Ahora, ese 10% recupera la población, vuelve a expandirse y tenemos una población de bacterias resistentes. ¿Cómo la podemos controlar? Bueno, lo que podemos usar es una dosis más alta del antibiótico. De nuevo, vamos a matar, quién sabe, el 90% de la población. Vamos a matar a las bacterias sensibles entre las resistentes y van a sobrevivir las resistentes entre las resistentes. Con el tiempo aumenta la frecuencia de cepas resistentes y cada vez nos quedamos con menos herramientas para enfrentar el desafío que representan las enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Este es un problema muy grave que enfrenta la medicina y que tiene que ver con una selección involuntaria. Los humanos no usamos los antibióticos para aumentar la frecuencia de bacterias resistentes. Lo que queremos es curar enfermedades. Sin embargo, un mal uso de antibióticos resulta en este cambio evolutivo en las bacterias. Otros ejemplos de microevolución tienen que ver con lo que ocurre cuando movemos organismos de una región a otra. Por ejemplo, en este caso los gorriones. Los gorriones son una especie de ave originaria de Europa que ha sido distribuida por todo el mundo. Por ejemplo, los gorriones están entre las aves más abundantes en nuestras ciudades. Los gorriones también fueron introducidos en Estados Unidos, en el centro del país, y desde ahí se empezaron a dispersar por todo el territorio de América del Norte. Curiosamente, si uno compara las poblaciones de gorriones del norte de Estados Unidos con las poblaciones de gorriones del sur de Estados Unidos ahora,
En promedio, los gorriones del norte son más grandes y de colores más oscuros que los gorriones del sur, que son más pequeños y de colores más claros. En el norte, los climas son más rigurosos, son más fríos. Un animal oscuro puede conservar mejor el calor y puede recibir con mayor intensidad las radiaciones calóricas de la luz solar. Y además, un animal más grande tiene una relación superficie-volumen que es menor, mayor volumen por la misma unidad de superficie, la misma superficie del cuerpo, y entonces puede retener mejor la temperatura. Las condiciones en el sur favorecen justo por lo contrario a las especies, a los individuos que son claros y pequeños. ¿Cómo se produce esta diferenciación regional en las características de las aves? Bueno, tanto en el norte como en el sur nacerán gorriones que con el tiempo van a ser grandes o chicos, claros u oscuros. Sin embargo, los que nacen con las características de ser mayores y tener colores más oscuros en el norte tienen más chances de sobrevivir y de dejar descendientes. Con el tiempo, como los hijos se parecen a los padres, ocurre lo que vemos, el resultado de este estudio. Lo que vemos que hay una mayor proporción de gorriones grandes y oscuros en el norte y una mayor proporción de gorriones claros y pequeños en el sur. Esto es microevolución. Otro caso interesante es uno estudiado en ríos de Trinidad. Trinidad es una isla que está en el sur del Mar Caribe. En esos ríos habitan unos peces que reciben el nombre de levistes. Los levistes son muy conocidos por las personas que crían peces de acuario. Y los levistes, los machos de levistes, muestran dos estados fenotípicos diferentes. Hay machos coloridos y machos de pocos colores. Las hembras prefieren aparearse con los machos coloridos. Sin embargo, los machos coloridos también son más conspicuos, más visibles para los predadores. Como uno esperaría desde el punto de vista de la evolución, la microevolución, los machos de muchos colores son mucho más frecuentes en los ríos donde no hay predadores. Y los machos de pocos colores, los machos menos vistosos, son más frecuentes en los ríos con predadores. Es más, si uno mueve predadores, peces predadores de levistes, a ríos donde antes no había peces predadores, con el tiempo lo que va a ver es que empieza a bajar la frecuencia, la abundancia de los machos coloridos y empieza a subir la abundancia de los machos de colores apagados. Eso es, de nuevo, microevolución. En pocas generaciones se produce un cambio en las frecuencias de los fenotipos que responde a un cambio en la frecuencia de los genes, de los alelos de los genes, ocasionado por esa presión de selección, por el hecho que no es neutro ser colorido o ser de colores apagados, sino que tiene consecuencias en términos de las posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Terminamos con estas clases que tienen que ver con las evidencias a favor de la evolución. La teoría de la evolución es una herramienta tremendamente poderosa en biología, tanto que este señor que está en la fotografía, que es Theodosius Dobzhansky, uno de los autores de la teoría sintética de la evolución, dice: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. La evolución es un hecho, no es una teoría. Tiene la capacidad de explicar una enorme cantidad de fenómenos que vemos en la naturaleza. Tiene la capacidad de revelarnos que los organismos efectivamente descienden de ancestros comunes, de que las formas de vida actuales fueron reemplazando otras que vivieron antes en la historia del planeta y que con el tiempo se produce la diversificación, la ramificación de las formas de vida. En la próxima clase vamos a continuar con este tema y vamos a ver cómo se produce el proceso evolutivo, cuáles son los mecanismos que están detrás de la evolución.